Buenas noches. Vamos a tomar como referencia algunas ideas señaladas por Steven Stern en su texto Paradigma de la Conquista, en donde en uno de sus apartados analiza diferentes paradigmas o interpretaciones sobre la conquista de América. En el sentido, uno de los paradigmas que él trata o que el cual hace mención es el denominado paradigma del choque de civilizaciones, ¿no? Según esto, según el autor, la conquista fue un enfrentamiento directo y violento entre dos culturas radicalmente diferentes. En este caso estamos hablando de una civilización, la europea, que a partir del descubrimiento o del contacto cultural, digamos, con el mundo americano, se autodescubre superior en términos raciales y culturales, y a partir de allí, con el uso de una plataforma ideológica tal como el cristianismo o el catolicismo, comienza a construir una alteridad que le permite posicionarse en un rol más bien de superioridad, ¿no? En este caso en relación a una alteridad totalmente distinta a la que se ve sometida a un proceso de construcción de categorías negativas. Y obviamente la otra civilización que se confronta con la europea va a ser la indígena en este caso. Entonces, este paradigma del choque de civilizaciones se enfoca en la violencia, el conflicto y el impacto devastador de la colonización sobre las sociedades indígenas. En principio hay como diferentes tipos de indicadores que uno puede tomar como referencia de este paradigma, por ejemplo, la denominada catástrofe demográfica en sus diferentes interpretaciones estadísticas, digamos, si se quiere, independientemente de una teoría alcista o una teoría bajista. Algunos suponen que América estuvo poblada entre los 90 a 120 millones de habitantes, por ejemplo. Otros suponen que América antes de la llegada de los españoles tenían 25 millones de habitantes y que esa población se vio diezmada por las epidemias, por la violencia de lo que significó la conquista. Según Sánchez Albornoz, esta idea de la guerra constante, las guerras en el caso del mundo de los Andes meridionales, la guerra entre Huáscar y Atahualpa y sus tropas, la guerra entre incas y conquistadores, entre almagristas y pizarristas. Eso marca, digamos, todo un periodo de guerra constante que va a permitir, en principio, una caída catastrófica, en principio un descenso demográfico que tiene como, o que está motivada por diferentes tipos de variables. Entonces, sobre este paradigma, uno puede decir en particular que forma parte de la denominada leyenda negra que se intenta deconstruir. El otro paradigma más bien se enfoca dentro de lo que uno puede denominar la leyenda rosa, en la cual en principio inclusive la propuesta de Milei en relación a este 12 de octubre, ¿no? Para la gente del kirchnerismo, digamos, en principio, sería el Día de la Diversidad Cultural, en principio, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, mientras que para, en este caso, nuestro presidente actual estaría asociada particularmente con el Día de la Raza, lo cual me parece a mí particularmente nefasta, digamos, la posibilidad de pensarlo así, porque en ese video en particular, que es el ejemplo de la leyenda rosa, la presencia del europeo significa la modernización, significa la civilización. Para otros que hayan traído la lengua castellana y que hayan impuesto, en este caso, la religión católica, son hechos fundamentales que han implicado una transformación sobre la sociedad indígena o sobre esa alteridad. Entonces ahí tenemos el ejemplo sobre esta idea de la leyenda rosa, que en principio no menciona a los indígenas y en todo caso son sujetos, si uno puede pensarlo en sujetos, digamos, particularmente, que reciben sin ningún tipo de inconvenientes los beneficios de esa supuesta civilización, que a propósito la podemos deconstruir en algún sentido, pensando que no es la única civilización, sino que hubo otras experiencias civilizatorias inclusive mejores que la del mundo europeo. Y por último,
Steven Stern, tomado como referencia, plantea la idea del paradigma de la resistencia indígena, y en este caso en particular este enfoque destaca cómo los pueblos indígenas no solamente fueron o no fueron simplemente víctimas pasivas de las conquistas, sino que desplegaron diferentes tipos de estrategias activas de resistencia y adaptación. Este paradigma en particular destaca la capacidad de los pueblos indígenas para, en principio, resistir y sobrevivir incluso en condiciones de opresión y de explotación, dando la idea de que el sistema colonial es un sistema, digamos, dinámico que se conforma a partir del aporte no solamente de los conquistadores, de su rol, en este caso de conquistador, en esta posición de superioridad, sino también son los indígenas los que van aportando desde las instancias de resistencia, desde las instancias de negociación, desde procesos que llevan a la síntesis, digamos, de un sistema colonial que adopta las formas mediante la participación de todos los actores sociales. En este caso ni siquiera estamos mencionando a la población de negros esclavos, ¿no? Entonces, en el caso de, perdón, de Steven Stern, pareciera que se inclina hacia una postura que integra, digamos, varias perspectivas, ¿no? En principio su enfoque reconoce a la conquista como un proceso complejo en el cual participaron y se transformaron tanto conquistadores como conquistados. Desde ese punto de vista, no solo subraya, digamos, la opresión y el impacto destructivo de la colonización, sino la forma en que los indígenas fueron agentes, ¿no? Activos, capaces de adaptarse, resistir